Hola de nuevo, jóvenes. Estamos reanudando la clase de miércoles 22 de enero. Entonces, ¿qué acabamos de estudiar hace unos minutos atrás? Lo que acabamos de estudiar son algunas fórmulas básicas que se le llaman se le llaman razones trigonométricas elementales y razones recíprocas. Entonces, pongámosle nombre y apellido a lo que vamos a ver ahorita. Primero, alguien puede decir, profe, ¿qué significa la palabra identidades trigonométricas? Bueno, para los que no saben qué significa identidades, la palabra identidad en matemáticas significa una igualdad. Es decir, vamos a tener igualdades donde aparecen expresiones de tipo trigonométricas. Igualdades de tipo trigonométricas. Uno también podría decir, entonces son fórmulas, profesor, también son fórmulas. Uno puede decir que esas identidades trigonométricas o esas igualdades, en el fondo, son fórmulas matemáticas. Entonces, vamos a ver una serie de fórmulas en trigonometría que nos va a permitir simplificar algunas expresiones de tipo trigonométricas, por supuesto. Entonces, veamos, vamos a empezar primero, como son varias fórmulas, a mí me gusta ponerle un nombre como para que tengamos una referencia. Vamos a ver las identidades básicas y recíprocas. Le llamo así porque son las más comunes y con las que uno debería empezar a aprender. Ok, veamos la fórmula. ¿Cómo se calcula tangente? Sen sobre cos. Primera fórmula importante que tiene que aprenderse. Profe, ¿cómo se calcula cosecante? 1/sen. ¿Cómo se calcula secante? 1/cos. ¿Cómo se calcula, por ejemplo, cotangente? Hay dos fórmulas para cotangente. Una sería 1/tan y la otra sería cos sobre sen. ¿Ok? Recuerde que la fórmula 1, recuerde que la fórmula 1 y la última son recíprocas. Recuerde que la tan y la cotangente son recíprocas. Entonces vea que la fracción se pone al revés. ¿Qué significa al revés? Que si tan se pone sen sobre cos, cotangente se pone cos sobre sen. ¿Ok? Hay que tener ese detalle con eso. Ahora, aquí voy a hacer una pequeña aclaración. Es que la variable X, usted pues, sí, por aquí aparece una variable X, muy bien, es correcto. Esa variable es la que usted puede sustituir números. Bueno, en caso que le pida sustituir. Vamos a ver que aquí no queremos sustituir, queremos trabajarla en forma general. Resulta ser que esa variable es un número real. Entonces, ya ahí uno tiene una pequeña cuestión un poco extraña, porque usted puede decir, profe, pero qué raro. Eso es un número real, o sea, la variable X no es un ángulo. Ok, le voy a explicar por qué ahora vamos a trabajar con la variable X, un número y no un ángulo en grados. Eh, yo sé que no he visto cómo se calculan los ángulos en radianes, de hecho, posiblemente mañana veamos un poco esa parte, pero voy a hacer un pequeño comentario para aquellos de que no sepan bien cómo es eso que usted puede calcular la tangente de un número real, no la tangente de un ángulo. Porque usted puede decir, profe, pero que usted lo que me explicó hace poco o al inicio del curso es que yo le estoy calculando el seno a un ángulo, el coseno a un ángulo y la tangente a un ángulo, que es justamente este ángulo. Lo que pasa es que este ángulo que está acá, ya usted puede decir, yo me acuerdo que usted me explicó que usted para calcular este ángulo, usted decía que ese ángulo estaba en grados, ¿verdad? Sí, pues, yo me acuerdo que usted me decía que este ángulo estaba en grados. Eso es una forma de medir un ángulo en grados. La otra forma de medirla, que es la que me interesa en el curso, que más adelante, por supuesto, voy a detenerme mejor qué significa esa unidad de medida. Hay otra unidad de medida para los ángulos y es los
radianes. Que por cierto, los radianes se escribe así. Cada vez que yo ponga RAD, lo que estoy diciendo es que el ángulo está medido en radianes. Insisto, más adelante le voy a explicar qué significa eso, ángulos en radianes y cómo se calcula. Pero de momento voy a hacerlo muy general. Resulta ser que pasa lo siguiente. Vea qué interesante. Eh, Cuando ustedes saben que a uno en la escuela le dicen lo siguiente, o en el colegio le dicen a uno, vea, grafique un círculo, dicen a uno, ok, grafique un círculo. Supongamos que este círculo, voy a poner un plano cartesiano sobre el círculo. De hecho, voy a poner el círculo justamente que quede acá. Luego vamos a ver que ese círculo se llama el círculo trigonométrico, pero ahorita vean así. De hecho, este círculo está como, vamos a decirlo, lo alineo un poquito mejor, creo que hice un poquito mejor. A uno le dicen lo siguiente, vea, si yo estoy acá, esto mide 0 grados. Si yo estoy en el norte, mide 90 grados. Si yo estoy en el lado oeste, mide 180 grados. Y si estoy abajo, mide 270 grados. Y si le doy la vuelta completa, mide 360 grados. Recuerde que los ángulos se miden así. Uno lo que hace es, empieza acá y entonces usted empieza a moverse. Usted puede decir, mira, aquí yo tengo un ángulo. O sea, recuerde que los ángulos hacen esto, ¿verdad? Entonces uno puede decir que esto es un ángulo. Ok, uno puede decir que esto es un ángulo, nada más. Entonces, si el ángulo está acá, mide 0 grados. Si el ángulo, recuerde que desde el eje X positivo se va abriendo. Si abre hacia arriba, 90 grados. Si abre la mitad, está medio círculo, 100. Si esta cosa abre hacia abajo, 270. Y si le da la vuelta completa, 360 grados. Bueno, y creo que eso nadie me va a cuestionar, nadie me va a preguntar, profe, ¿verdad? Todo el mundo sabe que así se grafica los ejes cardinales en grados. Lo que pasa es que yo también podría graficar estos ejes cardinales en radianes. Por ejemplo, yo podría decirle a usted, aunque no hemos visto formalmente radianes, voy a hacer un comentario. Aquí sería 0 radian. En 90 grados se pone pi medio radian. Si alguien no lo sabe, luego le voy a explicar de dónde sale ese pi medio. Si estamos 180 grados equivale a pi radian. 270 grados en radianes es 3 pi medios radianes. Y si le doy la vuelta completa, de hecho la vuelta completa es el doble de pi. ¿Qué significa el doble de pi? 2 pi radian. Y uno se pregunta, ok, profesor, ya sabemos que los ángulos se pueden medir en grados o se pueden medir en otra unidad que se llama radian. ¿Y eso qué tiene que ver con que la variable x sea el número real? Es que resulta ser, y con eso termino el comentario, resulta ser que cuando uno grafica el eje real, todo el mundo sabe que este es el eje real, resulta ser que el eje real eh, no tiene grados, ¿verdad? Que no sé hasta dónde le han explicado, pero el eje real no son grados, ¿verdad? Todos tienen que saber que el eje real no maneja grados, ¿verdad? Bueno, uno podría, pero pongámoslo así, no maneja grados, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué es lo que hace uno? Curiosamente, los radianes sí tiene más sentido. ¿Por qué? Porque pi radian, en el fondo, esto es 3.14. De hecho, uno lo puede graficar. Si yo grafico aquí, yo puedo decir, mira, yo puedo decir que aquí está pi medios, yo puedo decir que aquí está pi, yo puedo decir que aquí está menos pi medios, yo puedo decir que aquí está menos pi. Y recuerda que pi medio es un número, te lo puedes meter en el cálculo. ¿Cuánto da pi medio? 1.57 en el cálculo, eso es correcto. ¿Cuánto da pi? 3.14. O sea, estos números se pueden graficar en el eje real. Entonces, cuando uno dice que la variable x es real, lo que está diciendo, en trigonometría, ¿verdad? Lo que está diciendo es que usted está trabajando ángulos implícitamente en radianes.
Es decir, cuando uno trabaja ángulos en radianes, resulta ser que los ángulos en radianes sí se pueden graficar en un eje real. Entonces hay como una homologación entre el eje real y las medidas en radianes. ¿Ok? Entonces, insisto, la variable X real, si lo quieren ver en grados, perdón, si lo quieren ver en una medida en ángulos, en realidad están en radianes. Entonces, no son grados, son radianes. Pero bueno, en realidad eso no es tan relevante. Yo podría, o sea, en realidad usted no se puede preguntar, ¿serán grados o radianes? Tal vez esa pregunta no es tan relevante. Lo que tiene que aprenderse es la fórmula. Pero si hago la aclaración de que esas medidas están en radianes, que más adelante lo voy a explicar, ¿qué significa eso, verdad? Muy bien. Entonces, usted se pregunta, bueno, profe, ya sé que te explicó un rollo los ángulos, que es meramente complementario, no es la parte primordial. Pero ¿cuál es la parte primordial de la clase de hoy? Lo que queremos es aprender a simplificar expresiones matemáticas donde aparecen trigonometría. Entonces, empecemos la clase de ejercicios con este problema. Yo les digo a ustedes, jóvenes, simplifiquen la siguiente expresión. Dicen, mira, 3 coseno de alfa más cotangente de alfa por seno de alfa. ¿Qué significa simplificar? Bueno, le voy a decir qué significa simplificar. Lo que vamos a hacer es aplicar algunas de estas fórmulas para tratar de reducir al máximo una expresión algebraica. Entonces, en este caso, yo puedo decir, bueno, solución. En este caso, yo podría decir, mira, profesor, aquí aparece la cotangente. Y usted me dijo que la cotangente hay una fórmula, sí. Entonces le voy a decir lo siguiente. Recuerde que el cotangente de un ángulo se calcula como coseno del ángulo entre el seno del ángulo. Vea que aquí conviene utilizar esta fórmula porque aquí a la par tengo seno y aquí a la izquierda tengo cos. Así que esta es la que me sirve. Tú te puedes decir, note que voy a copiar la expresión original, que sería 3 por el coseno de alfa más cotangente de alfa por el seno de alfa. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es sustituir este cotangente de alfa, la voy a sustituir por este coseno y por este seno. Es decir, esto me daría, de hecho creo que, bueno, voy a hacerlo aquí a la par. Sería 3 por el coseno de alfa más, y ponen aquí, cos de alfa dividido entre sen de alfa por sen de alfa. Y ahora usted se pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Vea qué interesante, presten atención. Vea que aquí yo tengo un seno de alfa en el denominador y aquí yo tengo un seno de alfa arriba. Recuerde que, si, digamos, en realidad cuando uno tiene multiplicación arriba, todo lo que está arriba se agrupa y todo lo que está abajo se agrupa, o sea, cuando está la multiplicación. Entonces, si usted tiene un seno de alfa arriba en una multiplicación y un seno de alfa abajo, usted puede cancelar este seno de alfa con este seno de alfa. Eso se puede hacer porque son factores que se están multiplicando entre sí esa parte. Si usted cancela esos senos de alfa, entonces les queda 3 cos de alfa más cos de alfa. Y ahora bien, ¿cuánto da 3 cos de alfa más un cos de alfa? Recuerde que esto es básicamente sumar. Recuerde que el cos de alfa es igual. Entonces, 3 más 1, eso da 4. ¿4 qué? Coseno de alfa. Recuerden que si usted tiene acá, por ejemplo, 3 arbolitos, ¿verdad? Usted tiene aquí 3 arbolitos y le sumas un arbolito,
esto me tiene que dar 4 arbolitos. Te puede decir, pero ¿y eso de qué me sirve? Claro, esto es lo que en vez de tener arbolitos, digamos que en vez de tener arbolitos, tenés coseno. Y en vez de tener un árbol, tenés un coseno. Entonces, si te hace esta suma, esto da 4 arbolitos, es decir, 4 coseno de algo. Tenemos un pequeño comentario, porque a veces no sé por qué me pasa, que el estudiante tiende a cometer errores de sumas en trigonometría. No, no, esto se suma normal, es una suma normal. 3 más 1 da 4, coseno de alfa, y listo, se acaba. Bueno, así se acaba el ejercicio. La intención de este primer ejercicio es que vean que sí es útil empezar a aplicar algunas formulitas principales que hemos visto en minutos anteriores. No sé si alguien tiene alguna duda con este primer ejemplo. Más o menos va entendiendo qué significa simplificar. Significa aplicar fórmulas para tratar de reducir una expresión algebraica de tipo trigonométrico. ¿Todo bien ahí, jóvenes? Okay. Ahora, quiero ver más fórmulas, porque estas no son las únicas que hay. Pero para seguir viendo fórmulas, quiero hacer un pequeño comentario acá. Voy a hacer un pequeño comentario que siempre hago cuando quiero pasar al siguiente formulario, que es la que está aquí abajo. A ver, jóvenes, supongamos que yo quiero calcular tangente. Dice, no, muy fácil, profe, yo sé que la tangente es sen sobre cos. Muy bien, perfecto. Hasta ahí todo pura vida. Pero ¿qué pasa si yo quiero más bien calcular la tangente al cuadrado? Recuerda que si yo le pongo este cuadrado, es agarrar la tangente y elevarla al cuadrado, o sea, es multiplicar 2 veces ella misma. Entonces, usted hace la siguiente analogía. Mira, el profesor me dijo que tan es sen sobre cos. Entonces, si tan aparece el cuadrado, ya yo podría decir esto. Es sen sobre cos. Sí, claro, es sen sobre cos. Eso no cambia, es sen sobre cos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que como está el cuadrado, entonces el sen de arriba lo pongo al cuadrado y el cos de abajo lo pongo al cuadrado. Esto quiere decir que si yo tengo la tangente elevada a una potencia m, pongámosle una potencia m ahí. Esto es una potencia m. ¿Ok? Si la tangente está elevado a una potencia m, entonces esto es lo mismo que decir el seno elevado a la m de variable x. De hecho, uno si quiere pone paréntesis. Yo creo que si uno pone paréntesis porque está la variable, ¿verdad? Sobre el coseno. De hecho, disculpe, ahí esa línea no me salió bien. Era una línea aquí fraccionaria. Sobre el coseno elevado a la potencia m evaluar una variable m. Eso es correcto. Resulta ser que si una fórmula básica está elevada a una potencia, entonces se aplica la misma fórmula elevando a la potencia respectiva. Entonces, otras fórmulas que uno podría aprenderse son estas de acá, que en realidad son las mismas que la de arriba. La de arriba son las primeras que yo le mencioné. La única diferencia es que acá estoy elevando a una potencia n. Entonces te puede decir, mira, entonces, tangente elevado a una potencia n se calcula como sen a la n sobre cos a la n. Claro. Si yo quiero, por ejemplo, calcular la fórmula de secante, yo sé que secante es 1 sobre cos, pero como aquí tiene una potencia n, entonces el cos se eleva a la n. Es correcto. Igual puede pasar, digamos, por ejemplo, esta. Yo sé que cotangente es cos sobre sen, pero si tiene una potencia a la n, entonces pone a la n y a la n. Entonces, cualquiera de las fórmulas básicas, si usted lo eleva a una potencia n, su resultado también se eleva a esa potencia respectiva. ¿Ok? Entonces, en realidad, como repito, estas de acá son exactamente las mismas que estas de aquí, solo que cada una de ellas se eleva a una potencia n, por lo tanto, el lado derecho también se eleva a la misma potencia. Bueno, eso es importante que lo noten de antemano. Otras fórmulas
Por cierto, estas fórmulas de aquí básicamente son potencias, ¿verdad? Entonces si uno quiere poner nombre, estas fórmulas se llaman potencias de las identidades básicas, las identidades trigonométricas básicas y recíprocas, ¿verdad? Y recíprocas. Veamos otras fórmulas importantes en trigonometría. Hay una fórmula que se llama la paridad e imparidad. Eso, de hecho, para explicar eso, habría que estudiar un poco las funciones seno y coseno y la tangente. Ok, de momento, llamémosle par e imparidad. De hecho, ¿qué significa que una función sea par y una función sea impar? Creo que eso no lo he explicado a lo largo del curso, pero voy a explicarlo acá rápidamente. Eh, Más a lo siguiente. Hay ciertas funciones que se le llaman funciones par y hay otras funciones que se le llaman funciones impar. ¿Y qué es una función par y una función impar? Ok. Resulta ser que una función par es cuando usted evalúa la función, estamos hablando de funciones, ¿verdad? Cuando usted tiene una función en general, cualquier función, y usted la función la evalúa en menos x, y resulta ser que calcular f, si usted calcula f de menos x y es igual a f de x, es decir, f de x es igual a calcular f menos x. Si esto se cumple, esto se le llama ser una función par. Y una función es impar si calcular f menos x es igual a decir menos la f evaluado en x. Ok, entonces eso tiene que ver cuando uno calcula imágenes. Verá, cuando uno calcula imágenes, a uno le dicen lo siguiente, mira, si usted calcula f de menos x y es lo mismo que f de x, entonces ese tipo de funciones se le llama par. Si usted calcula f igualado a menos x y es lo mismo que decir menos f de x, ese tipo de funciones se le llama impar. Obviamente estamos suponiendo que para todo x que pertenece al dominio. O sea que esa propiedad debe cumplir para cualquier x que pertenece al dominio. Bueno, si bien es cierto, no hemos visto función seno, coseno y tangente, cumple algo muy interesante. Resulta ser que la función coseno, de hecho aquí está la función coseno, y la función secante, que creen la función coseno y la función secante son, son par. O sea, de hecho, la función cos y la función secante son ejemplos de función par. Ya le voy a explicar qué pasa con esa fórmula. Y resulta ser que la función seno, la función tangente, bueno, la recíproca de seno es cosecante. La función tangente y la función cotangente, resulta que son. Entonces, vamos a ver, estos son funciones de tipo par y estos son funciones de tipo impar. Y, y, y que me interesa saber que es coseno y secante es par, que seno, cosecante, tangente, cotangente es impar. Bueno, es que si eso es cierto, entonces sale una fórmula muy útil. Por ejemplo, vea qué interesante la fórmula 2 que es esta, y la fórmula 6 que es esta. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, si quiere lo explico aquí a la par, pero básicamente es, cada vez que usted tenga el coseno y un negativo en el argumento, el coseno de menos x, no me importa quién sea la x, eso siempre da coseno de x, siempre.
sin importar quién sea la X. Y por ejemplo, la última, si usted quiere calcular el secante y tenés un negativo dentro del argumento, el secante de menos X, no importa quién sea la X, siempre da secante de X. Entonces, ¿dónde está la utilidad? La utilidad de que este menos y este menos, en realidad, cuando uno utiliza una fórmula, ya queda sin el menos. Pero, ¿qué pasa con las otras cuatro, que son impares? Ok, las otras cuatro, en el caso de esta, la primera, la tercera, la cuarta y la quinta, ¿qué sucede con esas cuatro fórmulas adicionales? Vean lo que sucede. Por ejemplo, en el caso del seno, si usted calcula el seno de un negativo aquí adentro, lo que va a pasar es que el menos sale fuera de la expresión seno. Claro, eso es por propiedad. Realmente usted no puede sacar un menos así porque así, eso no ocurre. Ese menos pareciera que salió fuera del seno por la propiedad de ser impar. Esa es la razón de por qué ocurre eso. Ah, profe, entonces con la tangente de menos x, el menos lo puedo colocar afuera. Sí, claro, eso también se puede hacer acá. En el caso de la cotangente, por ser recíproca la tangente, pasa lo mismo. El menos queda afuera. Y en el caso de la cosecante, recuerden que yo siempre he dicho que estos dos son amigos, y por lo tanto el seno de quién es amigo. El seno tiene que ser amigo de este que está acá. Recuerden que las recíprocas yo le llamo que son amigos. Como son amigos, entonces el seno, como es amigo del cosecante, entonces lo que le sucede al amigo sen, también le sucede al amigo cosecante. O sea, se le saca el bendito menos a esa expresión. ¿Ok? Y recuerde que la tangente y cotangente son amigos entre sí. Esas fórmulas donde aparece un menos y a veces como que da la impresión de que sale y a veces como que se lo come, eso se llama ser paridad e imparidad. Ahora, más allá de que usted se aprenda el nombre, lo que me interesa es que entiendan cuál es el enfoque de estas fórmulas de acá. ¿Ok? Estas son unas fórmulas, no son difíciles de entender, pero son válidas en el contexto trigonométrico. Muy bien, por cierto, si tienen alguna duda, me avisan. Yo sé que esta parte es muy formulario, pero prefiero explicarlo y si alguien tiene duda, pues con todo gusto. Ya vamos a resolver ejemplos donde hay que utilizar esta fórmula. Esta es la idea. Estas fórmulas irlas aplicando en ejemplos, en ejemplos, en ejemplos. Vamos a ver unas que son importantes. De hecho, tiene un nombre muy especial. De hecho, identidades pitagóricas viene del teorema de Pitágoras. ¿Ok? Esto viene propiamente, de hecho, uno puede, de hecho, de momento solo me preocupa que vean la primera. La segunda y la tercera no la vean mucho. Ahorita le voy a explicar qué pasa con la segunda y tercera. Resulta ser que cumple algo muy curioso. Usted agarra un sen al cuadrado de x, le sumas, ojo, le sumas un cos cuadrado de x, resulta ser que esa suma me da 1. De hecho, esa es la que se llama la entidad pitagórica principal. Entonces, cada vez que usted le digan, ¿cuál es, para que un profe le diga, recuerden la entidad pitagórica. Ok. Cuando un profesor le diga a usted, pues esto pitagórica se tilda en O. Cuando un profesor le diga a usted, dígame cuál es la entidad pitagórica. Hay tres identidades. Sí, hay tres, que son esas tres que están en pantalla. Pero la que el profesor le va a preguntar siempre es la principal. La principal es justamente la primera, que es esta. Sen cuadrado de x más cos cuadrado de x es igual a 1. Eso se llama la entidad pitagórica. Alguien podría decir, bueno, ¿de dónde sale esta fórmula? Esa fórmula no es así como que tan.
tan fácil de entenderla. Así que ahorita me tomo un minuto para explicarla, pero antes de explicarla quiero hacer un pequeño comentario. ¿Esa fórmula, para qué sirve esta fórmula? O sea, ¿para qué sirve esa fórmula? Bueno, esa fórmula sirve porque a veces en una pregunta aparece una expresión. Puede ser que no aparezcan los dos, pero si aparece o un sen cuadrado o aparece un cos cuadrado. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo despejo el sen cuadrado? Si yo despejo el 100 cuadrado solito, si yo la dejo solito, ¿qué pasa con el cos cuadrado? El cos cuadrado pasa a restar. Quiere decir que una fórmula para calcular el 100 cuadrado es 1 menos cos cuadrado. Básicamente, la identidad pitagórica usted la puede despejar. Entonces, en el aquí sale otra fórmula. Yo esta fórmula no me la aprendo. Yo lo que hago es despejar la original. Agarro la original, despejo. Pero alguien podría decir, no, ¿qué pasa si yo quiero la cos cuadrada solita? Ok, si ustedes despejan la cos cuadrada de x, esto da 1 menos n cuadrado de x. Entonces, en realidad, la identidad pitagórica tiene tres formas distintas, bueno, parecen distintas, pero la misma. La pueden ver así, que es la principal, o la pueden ver estas dos, que es básicamente el despeje, la principal, despejando o un sen cuadrado o un cos cuadrado. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes vean un sen cuadrado, usted podría decir que es 1 menos cos cuadrado, dependiendo del ejercicio. O cada vez que vea un cos cuadrado, es lo mismo que decir 1 menos sen cuadrado de x, dependiendo del ejercicio. Ok, las otras dos, dejémosla ahí pendiente, porque esas son un poquillo más particulares. Vamos a lo siguiente. Hagamos lo siguiente. Voy a resolver un ejercicio. Voy a resolver un ejercicio y luego me vuelvo a explicar primero qué pasa con las otras dos y segundo, de dónde sale la fórmula de identidad pitagórica. Ok, antes de hacer ese comentario, aquí voy a hacer un comentario en particular. Dice que uno puede agarrar las fórmulas anteriores y despejarlas. Claro, eso es correcto. Por ejemplo, te puede decir que sen cuadrado es 1 menos cos cuadrado. Eso ya lo mencioné, pero voy a volverlo a explicar. Bueno, a mencionar más bien. Y que el cos cuadrado se puede calcular como 1 menos sen cuadrado. Las otras dos, en realidad, provienen de las otras dos que quedan pendientes de explicar. Aquí es un espacio, porque justamente quiero hacer una pequeña explicación teórica. Pero con lo que hemos visto, ya podríamos resolver este ejercicio que aparece en pantalla. Dice así, joven. Simplifique la siguiente expresión trigonométrica. Bueno, aparece un tan a la 2, aparece un sen con un negativo, aparece 1 menos cos a la 2 y aparece tan. De hecho, vea que todo está multiplicándose. Como todo está multiplicándose, quiere decir que la idea es cancelar algo de arriba con algo de abajo. ¿Y cómo se hace eso? Veamos las siguientes ideas. Solución. Voy a hacer aquí un pequeño recordatorio. Recuerde, recuerde que el seno de un argumento con un negativo es lo mismo que decir menos el seno de x. Y lo otro, 1 menos cos cuadrado por el despeje de la identidad pitagórica principal es lo mismo que el sen cuadrado de x. Entonces, ¿cuál es el chiste? El chiste es lo siguiente. Voy a copiar la expresión original. Note que voy a empezar aquí la solución como tiene que ser. La tangente de x por el seno de menos x dividido entre 1 menos cos cuadrado de x por la tangente de x.
Entonces uno podría decir, vamos a ver, profesor, si le entiendo la idea. Esto que estoy pintando en color café, lo voy a cambiar por esto de acá, menos 100 de X. Eso es correcto. Dos, esto que pinto, este paréntesis que pinto en color verde, lo puedo cambiar por 100 cuadrados de X. Esa es la idea. Entonces uno podría decir, ah, bueno, cambiémoslo. Vamos a ver. Tan de X por menos 100 de X dividido entre, y, ok, este paréntesis le cambio por 100 a la 2, 100 a la 2 de X por, y la tan queda igual, la tan queda igual. Muy bien, ya aplicamos un par de formulitas, no importa cómo se llamen, yo sé que una se llama la imparidad de seno y la otra se llama la identidad pitagórica. Aquí me faltó un cuadrado, chicos, se me olvidó un cuadrado acá y un cuadrado acá. Y ahora, profe, bueno, ahora vea lo que pasa, chicos. Sí, sí, ¿cómo se llama? Vea que abajo tengo un tan que se cancela con uno y arriba. ¿Cómo, profe? ¿Cómo es eso que se cancela? Suave, suave, muy fácil. La tangente de arriba tiene potencia 2. La tangente de abajo tiene potencia 1. Entonces, usted puede cancelar según el exponente. Si aquí tiene exponente 2 y aquí tiene exponente 1, cuando usted cancela, recuerde que cuando usted cancela, entonces, arriba le queda un tan de exponente 1. Eso es lo que queda. Algo similar pasa con el sen. Profe, el sen de arriba es de potencia 1 y el sen de abajo es de potencia 2. Entonces yo puedo cancelar el sen completo de arriba con un sen de abajo. Ah, entonces esto me queda sen abajo. Profe, ¿y el menos? Ok, este menos que está aquí no se lo pueden comer, ¿verdad? Queda aquí. Ahí está el menos. Esa es la respuesta final. Casi. Le voy a decir por qué casi. Porque la tan... Recuerde que el seno no se simplifica. Recuerde que un coseno y un seno no se simplifica. Eso tiene que quedarles claro, ¿verdad? Cuando usted tiene un sen de X y un cos de X, eso ya no se simplifica más, ¿verdad? No se simplifica. Pero si usted tiene una tangente, eso sí se simplifica. ¿Por qué? Porque recuerde que tangente de X es sen sobre cos. Recuerde que en el examen, o en, bueno, aquí no hay tarea como tal, ¿verdad? A menos que yo haga una evaluación extra, pues ya es distinto, ¿verdad? Pues llamémosle evaluación o práctica. Recuerde que en la práctica uno tiene que simplificar al máximo. Si alguien me deja esto así, ya posiblemente se gane unos buenos puntos porque ya avanzó bastante, pero esa no es la respuesta que yo espero que lleguen. La respuesta que yo espero que lleguen es lo siguiente. Van a agarrar esta tangente que está aquí y la van a cambiar sin sobre cos. Sigámosle aquí haciéndole al problema. Entonces, el numerador arriba queda sen de X sobre cos y el denominador queda sen. Y a conveniencia le voy a poner un 1 abajo. Y usted se pregunta, ¿y por qué le pongo un 1 al de abajo? Porque recuerde que si yo arriba tengo una fracción y abajo tengo una fracción, ahí aplica una propiedad que dice multiplica extremos por extremos y multiplica medios por medios. ¿Ok? Eso es una propiedad de las fracciones. Recuerde que los extremos quedan arriba y los medios quedan en el denominador. Entonces, si yo multiplico eso, recuerde que aquí hay menos que está ahí como perdido, pero ese menos no se puede olvidar nunca. Vamos a ver, si yo multiplico 100 por 1, arriba me queda 100 nada más. Y si yo multiplico cos por 100, pues simplemente es copiar los dos multiplicados, cos por 100. Y ahora usted se pregunta, ¿qué hacemos aquí? Vea qué bonito.
cancelamos un sen de arriba con un sen de abajo. Eso se puede hacer porque se está multiplicando. Y entonces me queda acá menos 1 sobre cos. Pero recuerde que 1 sobre cos es secante, entonces queda un secante. Y esa es la respuesta al ejercicio. Recuerde, secante es 1 sobre cos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el ejemplo? Lo que pasó es que yo agarré una expresión acá, le apliqué una formulita, dije que el seno de menos x se calcula como menos en de x, con una fórmula que acabamos de ver, y la identidad pitagórica que dice que 1 menos cos cuadrado es lo mismo que sen cuadrado de x. Entonces la idea fue utilizar un par de formulitas en el problema inicial. Aquí, de hecho, aquí hago la sustitución. Cancelo cosas iguales, solo que como tiene potencia 2 y potencia 1, siempre queda una potencia. Esta tangente hay que pasarla a sen sobre cos, se simplifica, queda 1 sobre cos y la respuesta es secante con un negativo delante. Después de que ese negativo lo vengo arrastrando, menos, 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 y desde acá vengo arrastrando ese menos, ¿verdad? Entonces ese menos no salió de la nada, sino que ese menos salió por la fórmula esta de que c menos x es menos en de x. Aquí sale un menos que se arrastra en la respuesta. Ok, no sé si alguien tiene alguna observación en este ejemplo. Entonces, recuerden, obviamente tendremos un fórmula. Bueno, la fórmula se le tienen que aprender. Generalmente uno no brinda las fórmulas. Uno se las aprende. Una fórmula aprenderse, la fórmula es practicando, ¿verdad? Cuando uno practica ejemplos, uno ya va memorizándose algunas fórmulas, ¿verdad? Entonces, las fórmulas no se recomienda aprendérselas así de la nada, sino que uno trata de irlo practicando con ejemplos. Entonces ya uno va viendo esa asociación, esa relación entre las fórmulas y una simplificación con trigonometría. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá para hacer un comentario sobre las identidades pitagóricas, que es lo que hace poco expliqué. ¿Todo bien acá de momento? Ok. Antes de proseguir con más contenido de trigonometría, voy a devolverme donde hice una pequeña pausa. Si ustedes recuerdan, yo les dije a ustedes que la fórmula principal es esta. Sen a la 2 de x más cos a la 2 de x da 1. ¿Ok? Y que a partir de esta yo puedo despejar sen cuadrado, que es 1 menos cos cuadrado, y cos cuadrado, que es 1 menos sen cuadrado. Hasta ahí todo bien. Ok, le voy a explicar de dónde sale esta fórmula. En realidad esta fórmula lo explico en otro tema. Cuando veamos el círculo trigonométrico, ahí uno explica la fórmula. Pero la verdad que por ser la primera clase, me voy a tomar el tiempo para explicarlo. Ok, a ver, le voy a explicar de dónde sale esa fórmula de sen cuadrado más cos cuadrado es igual a 1. Es muy fácil, pero aunque sea fácil, voy a explicarlo aquí. Posiblemente más adelante lo voy a explicar porque eso es un tema del círculo trigonométrico. Para los que no saben, el círculo trigonométrico es básicamente hacer esto. Voy a graficar aquí un círculo. Lo que pasa es que prefiero graficar el círculo con aplicación. Bueno, eso no es un círculo, en realidad. Un círculo es esto. Ok, eso es un círculo. Si no quiere, lo amplía un poquito más. Bueno, hay algo que se llama el círculo trigonométrico, que ya después lo vamos a ver un poquito más de detalle, pero voy a hacer un pequeño comentario, solo para orientarlos un poquito. Resulta ser que un círculo trigonométrico, para los que no saben, es un círculo cuyo radio vale 1. ¿Qué significa que el radio valga 1? Bueno, significa que si este es el origen, la distancia que hay de aquí a aquí vale 1. Esto es un radio. ¿Ok? Entonces, la distancia del centro al borde del círculo, eso vale 1. ¿Ok? Bueno, no parece que diga 1, ¿verdad? Como que me cuesta escribir 1 aquí. Eso vale 1. ¿Ok?
Muy bien, profesor, pura vida, eso vale 1. Resulta ser que uno lo que hace es graficar aquí un triángulo rectángulo. Grafica este triángulo rectángulo. Ah, mira, gráfico este triángulo. Eso es un triángulo rectángulo porque esto vale 90 grados. Y entonces todos saben que la base, bueno, no todos saben, sino que lo que quiero decir es que la base del rectángulo yo le llamo la X porque estamos en el eje X y la altura viene siendo Y. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Resulta ser que si uno aplica Pitágoras, si uno aplica Pitágoras, Pitágoras dice, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, yo agarro un cateto, lo leo a la 2, pongo otro cateto, lo leo a la 2 y lo igualo a la hipotenusa al cuadrado, que quede que 1 cuadrado siempre da 1. De hecho, de ahí sale la fórmula. ¿Por qué se le llama identidad pitagórica? Porque justamente la fórmula esta de c cuadrado con cuadrado sale y usa Pitágoras. Entonces te dicen, bueno, está bien, profesor, ya sé que x a la 2 más y a la 2 da 1. ¿Y ahora qué? Y ahora aquí viene la otra parte interesante. Voy a hacerle un zoom al triángulo que acaba de graficar. Entonces, esto es como si yo le aplicara un zoom al triángulo S. 1, X, y Y, y supongamos que esto es un ángulo teta. ¿Ok? Resulta ser que si yo quiero calcular el seno de teta, recuerde que el seno se calcula como eh, opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto? ¿Quién es el opuesto del ángulo? Y. ¿Y quién es la hipotenusa? 1. O sea que el seno se calcula como cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, que el seno del ángulo me da la Y. ¿Y cómo se calcula el coseno? El coseno se calcula como cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso es X sobre 1. O sea, esto me da X. Y uno dice, ah, mira, qué bonito. ¿Qué estoy demostrando acá? Estoy demostrando que la variable Y es igual al seno. De hecho, eso se cumple siempre en un círculo trigonométrico. Y se cumple que la variable X se calcula como cos de teta. Ah, entonces, si yo cambio la X por el cos y cambio la Y por el sen, llegamos a la fórmula. Es correcto. Cambiemos la X por el cos, entonces sería cos a la 2 de X más sen a la 2 de X es igual a 1. Y si usted quiere, nada más le da vuelta a la suma. Primero pone sen y luego pone cos. Esa es una pequeña justificación matemática de por qué esta fórmula, primero, por qué se le llama pitagórica, porque es un resultado del teorema Pitágoras en el círculo trigonométrico. Y lo otro es porque la Y es el seno y la X es el coseno en el círculo trigonométrico. ¿Ok? Ok, ahora, yo sé que ustedes no se van a poner a hacer demostraciones en medio de examen. Yo sé que ustedes aprenden la fórmula, pero siempre me gusta hacer ese comentario de que esas fórmulas se pueden obtener desde algún lado, de alguna teoría básica. Bueno, ese comentario es solamente para aclarar de dónde sale esta fórmula. Por ejemplo, usted no va a aplicar las otras dos. Bueno, vamos por ellas dos. La segunda fórmula pitagórica y la tercera se calcula así. El tan al cuadrado más 1 me da secante y 1 más cotangente cuadrado me da cosecante. Esas dos, primero, no son tan frecuentes. De hecho, generalmente yo le digo a los chicos, vea, apréndanse en las tres, pero realmente la que es más importante es la primera. Las otras dos, tenganla ahí como respaldo por si la llegan a ocupar. Le voy a explicar rápidamente para terminar esta sesión de dónde sale la segunda y de dónde sale la tercera. Que por cierto, aquí uno puede hacer cositas, porque yo puedo explicar la TAM. De hecho, hay profesores que le explican así, le dicen a usted, vea, chicos, ¿cómo se calcula tan de x a la 2? Se calcula como sen al cuadrado menos 1. Es una fórmula calcularla. ¿Y cómo calcular cotangente cuadrado de x? Una forma es calcular cosecante cuadrado menos 1.
Pero insisto, ¿de dónde sale esto? Básicamente de despejar estas dos de aquí. Ok. Quiero cerrar esta parte con este comentario. Ok, vamos a ver. Voy a hacer un par de comentarios finales de esta sesión. Pues no pretendo ser muy exhaustivo. Siempre me gusta explicarlo, pero a modo de a modo, digamos, de observación. A ver, todos saben la identidad pitagórica normal. Sen cuadrado más cos cuadrado es igual a 1. ¿Qué va a hacer el profesor? El profesor va a demostrar que a partir de esto yo puedo encontrar la fórmula 2 y la fórmula 3. Ah, sí. Vamos a ver cómo se hace el asunto. Lo que voy a hacer es voy a dividir todo por una misma cantidad. Voy a dividir aquí por un sen cuadrado de x. Si yo divido por una cantidad, tengo que hacer los demás con la misma cantidad. Voy a dividir todo por un, perdón, aquí está mal, por un sen cuadrado de x. ¿Qué está haciendo este profe? ¿Ah? Está haciendo ahí pura magia. Vea lo que hace el profe. Si yo agarro la identidad pitagórica normal y divido todo parejo entre sen cuadrado de x, vea lo que sucede. Estos dos se cancelan. Recuerde que cuando se cancelan me da 1. Vea que aquí me da cos sobre sen. Y uno se pregunta, ¿quién era la fórmula que da cos sobre sen? Ah, ¿quién era cos sobre sen? Cos sobre sen era cotangente. Pero como está al cuadrado, la cotangente se pone al cuadrado. ¿Y quién era 1 sobre sen? 1 sobre sen era cosecante. Bueno, y vea qué bonito. Esto que está acá, ¿quién es? ¿Quién es esta bandía? Esa que está ahí es justamente la tercera fórmula pitagórica. Aquí está. 1 más cos al cuadrado es igual a cosecante. Es decir, que he explicado de dónde sale la tercera fórmula pitagórica. Voy a hacer lo mismo que acaba de hacer con este ejemplo, solo que ahora dividiendo todo entre sen. Ahora ustedes hacen. Voy a agarrar la entidad pitagórica normal, esta. Y ahora se me ocurre dividir todo parejo, pero por cos cuadrado de x, cos cuadrado de x y cos cuadrado de x. Y ahora, ¿qué va a hacer este profe? Dice uno. Ve lo que voy a hacer acá. Primero, ¿cuánto da sen sobre cos? Sen sobre cos da tangente. Pero como está al cuadrado, se pone cuadrado. Muy bien. Aquí más bien se cancela cos cuadrado sobre cos cuadrado. Cuando se cancela, da 1. Y en el lado derecho, 1 sobre cos da sen, pero como está al cuadrado, da secante cuadrado. Y ahora resulta ser que esto que está aquí viene siendo la segunda fórmula pitagórica. Eso quiere decir que en realidad, aunque uno se aprenda una, las otras dos se pueden deducir. Ahora, posiblemente ustedes se van a aprender las tres, pero ya uno como matemático tiene que, eso se llama optimizar la memoria. Los matemáticos no somos tan formuleros. Mentira, yo no me aprendo todas las fórmulas que existen en matemáticas. Yo lo que hago es, me aprendo unas pocas y soy capaz de encontrar otras a partir de las primeras. Eso se llama demostrar o deducir fórmulas, eso se llama. Ok, entonces, a mí me gusta hacer este comentario de que las fórmulas se pueden encontrar. Más allá, si uno se las aprende o no, pero hay formas de buscar. Bueno, entonces, con esto quiero cerrar las tres conocidas identidades pitagóricas y que la principal es la primera. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. ¿Ok? Entonces, aquí sería eh, una segunda parte de la clase de hoy.